Tengan todos un buen día. Nosotros somos Noel Isaí Montevideo Martínez, mi persona, y Jaime Leonel Molina Venegas, estudiante de Enfermedades Transmisibles 1 del Grupo Teórico 2. Y en este momento nos toca impartir el seminario de género, pseudomonas y listeria. Específicamente yo les hablaré de las pseudomonas, empezando por la descripción de la gente. Para así, seguidamente, mi compañero les hable acerca de la listeria. Bueno, para iniciar vamos a hablar de la descripción de la gente. Específicamente, estas tienen distintas características, las cuales una de ellas es que son bacilos gram negativos, lo que simboliza que tienen una forma alargada, es decir, que tienen una forma de bastón. Cuando nos referimos a gram negativos, esto simboliza que tienen una pared bastante específica, lo cual permitirá que se evidencie una tinción, en este caso una tinción rosada. También son móviles, lo que significa que se desplazan por sí mismos. De igual forma, son aerobios, lo que simboliza que necesitan de oxígeno para poder subsistir. Y por último, pero no menos importante, las pseudomonas pueden producir distintos pigmentos hidrosolubles, como lo vamos a hablar y lo vamos a profundizar más adelante. Específicamente, como lo podemos evidenciar, las pseudomonas tienen o se clasifican, o como lo sale en la diapositiva, la reclasificación. Estas se clasifican, valga la redundancia, según las características microbiológicas y las características clínicas de ellas. Dentro de esta clasificación tenemos las pseudomonas aeruginosa, las cuales son el principal microorganismo patógeno humano de las pseudomonas. También está la Burkholderia, la cual infecta a pacientes enfermos más específicos que tengan fibrosis quística. Y por último, las estreptofomas. Continuando, estas tienen la capacidad de poder infectar a un huésped, es decir, la patogenicidad. Esta va a depender principalmente del oportunismo, es decir, o lo que simbolizará que aprovechará de infectar cuando las defensas estén bajas o hayan distintas barreras dañadas. Bueno, seguidamente hablaremos acerca de la Pseudomonas aeruginosa. Como lo decíamos anteriormente, este es el principal microorganismo patógeno humano de las pseudomonas. Estas producen infecciones en pacientes con defensas alteradas, lo que esto le conferirá el patógeno más importante en los hospitales y en medios húmedos. Bueno, seguidamente vamos a hablar acerca de la morfología e identificación de las pseudomonas. Específicamente en esta lámina podemos observar una imagen de las pseudomonas en las cuales se evidencian que tiene una forma, como lo hacíamos anteriormente, de bastón, de una forma alargada. También tenemos que resaltar que mide de 0,6 a 2 micrómetros. También otra característica es que son móviles, lo que significa que pueden desplazarse por sí mismos debido a los flagelos que funcionan como una especie de cola que les permite moverse y también movilizarse a través de todo el organismo. También de igual forma son gram negativas debido a que tienen una pared celular que les permite la tinción gram. Esto permitirá que se vea un color rosa, ya que contiene una membrana externa y pocos peptidoglucanos, lo que hace que no se retenga el complejo cristal violeta yodo, permitiendo que se observe tinción violeta o que no se observe esta tinción violeta teñiéndose así de un color rosado, como lo podemos evidenciar en la fotografía. Bueno, continuando hablaremos del cultivo. Las pseudomonas tienen la característica o se caracterizan principalmente por su facilidad de multiplicarse en medios de cultivo. Esto producirá un olor dulce parecido al de las tortillas y maíz, tortillas de maíz y uvas. También además, como lo podemos observar, forma colonias redondas y lisas con un color verdoso fluorescente. Esto, como lo decía anteriormente, lo observamos en la fotografía que podemos evidenciar al lado izquierdo. Anteriormente hablamos que estas producían distintos
tipos de pigmentos hidrosolubles. Entre ellos tenemos a la piocinina, que es un color azulado no fluorescente. También tenemos la pioverdina, el cual le confiere el color verdoso al agar, como lo evidenciamos. Y por último, la piorubina, que es un pigmento rojo, o el pigmento negro, que es la piomelina. Bueno, eh, bueno, seguidamente en esta lámina podemos evidenciar unas imágenes de las colonias pseudomonas. Principalmente se dice de que las pseudomonas pueden originar distintos o múltiples tipos de ellas. Por ejemplo, en la figura A podemos observar las colonias de color gris verdoso con una hemólisis alrededor, mientras que en la figura B observamos colonias de color plateado sin hemólisis alrededor de ellas. Específicamente, no está claro a qué corresponde estas diferencias, si es que son de diferentes cepas o son variantes de una misma. Ya específicamente en las características de crecimiento tenemos que se multiplican a una temperatura de 37 a 42 grados centígrados. Esto le ayuda a distinguirse de otras especies entre ellas. También es oxidasa positiva, esto quiere decir que no fermenta carbohidratos, y también otra característica es que la identificación suele basarse en distintos datos, dentro de los cuales de los datos tenemos los datos morfológicos de la colonia, la positividad para oxidasa, la presencia de pigmentos característicos, como lo mencionábamos anteriormente, y la multiplicación a una temperatura de 42 grados centígrados. Vaya. En cuanto a los datos epidemiológicos, se han observado que en la década de 1960 la Pseudomonas aeruginosa era un microorganismo patógeno frecuente en los pacientes que recibían o tenían quimioterapia con citotóxicos en numerosas instituciones de los Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente esta importancia se redujo, ya que aumentó el uso de antibióticos y aumentó los avances del manejo de pacientes inmunocomprometidos. Bueno, luego continuando con la epidemiología, actualmente se ha observado que las pseudomonas aeruginosas presentan mayor frecuencia en algunas regiones de Asia y Latinoamérica. Además, este microorganismo es una de las causas más frecuentes de bacteremia por bacilos gram negativos en pacientes con neutropenia. Prosiguiendo, en esta parte se observan las condiciones que favorecen el aparecimiento de las pseudomonas aeruginosas. En este sentido, se destaca que se reproduce en medios húmedos, por lo que se debe prestarse a medios de atención a lavados, calentadores de agua, regaderas, tinas de hidromasaje y otras zonas húmedas. Prosiguiendo, vamos a hablar de uno de los lugares con mayor probabilidad a una infección. En este caso, la Pseudomonas aeruginosa es un patógeno principalmente intrahospitalario, es decir, el hospital es el lugar donde existe mayor riesgo de adquirir la infección. Esto ocurre, como lo decíamos anteriormente, en entornos en los cuales los pacientes suelen presentar una disminución de las defensas del hospedador. También suele suceder por traumatismos en la mucosa, alteraciones fisiológicas y además una supresión de la flora normal debido al uso de antibióticos. Bueno, ya específicamente vamos a empezar hablando del reservorio. En este caso, la Pseudomonas aeruginosa se encuentra principalmente en ambientes húmedos, por ejemplo, en la tierra donde puede sobrevivir gracias a la materia orgánica disponible. Luego, en las plantas, aprovechando la humedad de las superficies. También, de igual forma, en los vegetales que pueden actuar como medio de transporte sin que estén contaminados. Y por último, en el agua.
tanto corriente como superficial, que facilitará la persistencia y la diseminación. Bueno, todo esto es posible porque estos microorganismos tienen necesidades nutricionales simples, lo que permite adaptarse fácilmente a estos distintos tipos de reservorios. Luego, en cuanto al periodo de incubación, se describe que las pseudomonas aeruginosa pueden presentarse en una evolución variable. En algunos casos, la infección progresa rápidamente en un periodo de 48 a 72 horas. Sin embargo, existen distintas excepciones, especialmente en las infecciones respiratorias, que son las más comunes causadas por los microorganismos. De hecho, suele ocupar el primero o segundo lugar entre las principales causas de la neumonía asociadas al uso de ventilador mecánico. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como la podemos evidenciar, se presentan fiebre, escalofríos, tos y en algunos casos neumonía necrosante, lo cual no se diferencia fácilmente de otras neumonías causadas por bacterias gram negativas, pudiendo evolucionar de forma no fulminante. Bueno, en cuanto al mecanismo de transmisión, en este caso la Pseudomonas aeruginosa presenta una transmisibilidad principalmente indirecta y oportunista, lo que se centra en las fuentes desde donde se puede adquirir. Principalmente se transmite a partir de distintos reservorios ambientales como las plantas, donde aprovecha la humedad de sus superficies, las superficies contaminadas que actúan como vehículos de contacto, la tierra, eh, que funciona con reservorios natural y el agua como tanto corriente como superficial que favorece la persistencia y la diseminación. Em, además, también se puede transmitir en ámbito hospitalario. Se relaciona directamente con distintos equipos médicos contaminados, especialmente respiradores y catéteres, los cuales facilitan la entrada del microorganismo al organismo, o mejor dicho, hacia nuestro cuerpo. Bueno, en cuanto a la susceptibilidad, la Pseudomonas aeruginosa se comporta como un patógeno oportunista, es decir, que un simple contacto con el microorganismo no es suficiente para producir una infección, sino que se requiere distintas condiciones que disminuyan las defensas del hospedador. En primer lugar están los pacientes con neutropenia. La neutropenia es la disminución del número de neutrófilos en la sangre, que son células clave del sistema inmunológico, las cuales se encargan de defender contra bacterias. De forma normal, una persona presenta aproximadamente 1.500 a 8.000 neutrófilos por microlitro de sangre. Sin embargo, se considera neutropenia cuando estos valores descienden por debajo de 1.500 y el riesgo de infección aumenta significativamente cuando son menores a 1.000, a 500, quiero decir. Por ello, también estos pacientes con neutropenia febril tienen un alto riesgo de infecciones graves como la bacteremia. En segundo lugar, se encuentran las personas con disminución de las defensas del hospedador, ya que la integridad del sistema inmunológico es el principal factor que limita la acción de este microorganismo. Y finalmente, los pacientes expuestos al ambiente hospitalario también presentan mayor susceptibilidad debido a la mayor probabilidad de contacto con el microorganismo y a la presencia de factores como procedimientos invasivos o uso de dispositivos médicos. Ok, ahora continuando con la patogenia y la patología, es bastante importante que nosotros sepamos diferenciar entre una y otra, o sea, que sepamos diferenciar entre patogenia y patología. Primeramente tenemos la patogenia, la cual es aquella que se refiere a distintos mecanismos que utiliza el microorganismo para de esta forma producir una enfermedad. Esto quiere decir que se explica cómo el microorganismo entra al huésped, cómo se adhiere, cómo invade y cómo evade el sistema inmune de,
de esa forma produciendo un daño en el huésped. En cambio, la patología se refiere a las distintas manifestaciones clínicas y el daño que ya se observa en el paciente, esto como consecuencia de los distintos mecanismos de la patogenia. Específicamente, en la patogenia nosotros tenemos que tener en cuenta que el microorganismo rara vez infecta a un huésped sano, como lo veníamos hablando anteriormente, por lo que generalmente necesita condiciones como el daño en las células y este daño en las distintas mucosas para así poder infectar a un huésped específico. Em, Luego, una vez este microorganismo logra entrar al huésped, el primer paso es la adhesión y la colonización. Para esto, la bacteria utiliza diversas adhesinas como los pili o las vellosidades, los cuales le permiten la fijación a las células. También utiliza los flagelos, que además de conferirle la capacidad de poder movilizarse, también participan en la adhesión. De esa forma están los lipopolisacáridos que pueden unirse a receptores celulares y también el alginato, el cual forma una capa mucoide, facilitando la adherencia a mucinas y a superficies dañadas. Posteriormente ocurre la invasión, la cual es facilitada por la motilidad del flagelo. Esta permitirá que la bacteria atraviese la mucosa y disemine localmente. Luego, como lo podemos observar en la diapositiva, la bacteria va a activar distintos mecanismos de evasión del sistema inmune. Estos son bastante fundamentales para la supervivencia. Aquí se destacan los sistemas de secreción bacterianos, que son estructuras especializadas que permiten transportar proteínas y distintas toxinas. En este caso, el más importante, o el mecanismo de secreción más importante es el sistema de secreción tipo 2, que funciona como una especie, podríamos llamarlo así, de una jeringa molecular, a través del cual la bacteria inyecta directamente toxinas dentro de las células del hospedador, como la exotoxina S, la exotoxina U, la exotoxina E y la exotoxina Y, las cuales estas exotoxinas alteran el citoesqueleto, produciendo así un daño celular, evitando de esa forma la fagocitosis. También, además, otro sistema está el sistema de secreción tipo 2, el cual permite la liberación de toxinas hacia el exterior, como la exotoxina A y diversas proteasas. Estas se encargarán de degradar citocinas y quimiosinas, de esa forma disminuyendo la respuesta inflamatoria, facilitando así la diseminación de la bacteria. Además, la pseudomonas produce múltiples toxinas y enzimas que contribuyen a su virulencia. Entre ellas se encuentra la exotoxina A, que inhibe la síntesis de las proteínas en las células del hospedador. Las elastasas que degradan la elastina y componentes del sistema inmune como la folipasa C, que destruye la membrana celular, y otros factores como la piosina, que genera un estrés oxidativo, y la pioverdina, que capta el hierro necesario para así producir el metabolismo bacteriano. Ahora ya en la patología, tenemos que recordar lo que mencionábamos anteriormente cuando les decía que teníamos que saber diferenciar entre patología y patogenia. Este, Acerca de la patología, que esta se refiere al daño y a las distintas manifestaciones clínicas que se producen en el paciente como resultado de los distintos mecanismos ya antes mencionados. Específicamente, las pseudomonas se caracteriza por producir una lesión tisular, esto debido a la acción combinada con toxinas y enzimas. Específicamente, este daño debe o puede ser local, o sea, en el sitio donde la bacteria se adhiere. Dentro de los principales sitios de infección, dentro del punto de vista clínico, tenemos los, los pulmones, donde pueden causar distintas infecciones graves, especialmente en pacientes hospitalizados o con distintas enfermedades crónicas. Sin embargo, también puede afectar, como lo vemos, la piel, sobre todo en los casos de quemaduras, así como las distintas mucosas, como los ojos y las vías urinarias, especialmente cuando hay dispositivos como sondas y catéteres.
Ok, específicamente cuando la infección progresa, puede llegar a la sangre y producir de esa forma bacteremia, la cual se asocia con una alta mortalidad superior al 50%, lo que refleja la gran gravedad de estas infecciones. Además, el hipopolisacárido que forma parte de la membrana celular externa actúa como una endotoxina, desencadenando de esta forma una respuesta inflamatoria sistémica que provocará fiebre, choque, coagulación y también este síndrome de insuficiencia respiratoria. Ok. Siguiendo en este momento, vamos a hablar del cuadro clínico y tratamiento antimicrobiano. En primer lugar, tenemos la bacteremia, que es una de las formas más graves con alta mortalidad. Clínicamente se presenta con fiebre, pudiendo progresar a un choque o una hipotermia, y con lesiones características como lactemia gangrenoso y en pacientes con inmuno o que son inmunocomprometidos. Específicamente en cuanto al tratamiento, en pacientes sin neutropenia se puede usar monoterapia con ceftazidima, 2 gramos cada 8 horas, utilizando la vía intramuscular con efectos adversos como la cefalea, las náuseas, la diarrea. Y también se puede utilizar la cefipima, 2 gramos cada 12 horas, utilizando la vía intramuscular. También se puede utilizar tratamiento combinado como la pipercilina y la tazobactam, 3.37 gramos cada 4 horas, utilizando la vía intramuscular, caracterizada por distintos efectos adversos como las náuseas, las diarreas y las reacciones alérgicas. O también imipenem, utilizando 50 miligramos cada 6 horas, como lo decíamos anteriormente, a través de la vía intravenosa. O meropenem, utilizando un gramo cada 8 horas por la vía intravenosa. O también otros betalatámicos pseudoamónicos en dosis altas. Eh, en casos graves como resistencia, se puede añadir también de igual forma los aminoglúcidos. En segundo lugar, tenemos la neumonía aguda, que es una de las infecciones más frecuentes, especialmente en pacientes hospitalizados que presentan fiebre, tos, esputo, infiltrados pulmonares que pueden progresar. Específicamente, el tratamiento es similar al de la bacteremia. Se utilizará betalatámicos con actividad autoceutomónica. Sin embargo, las carbapémicos no suelen ser de primera elección por un riesgo de resistencia. Específicamente, en estos casos se recomienda añadir un aminoglúcido como la ciprofloxino, y la duración del tratamiento suele ser de alrededor de entre 10 a 14 días. Por último, tenemos las infecciones crónicas del aparato respiratorio, como está la fibrosis o como en fibrosis quística, donde la bacteria, quiero decir, coloniza de forma persistente. Clínicamente, estos pacientes presentan distintas infecciones recurrentes con producción de moco y deterioro progresivo de la función pulmonar. El tratamiento no busca erradicar o sea, específicamente a la bacteria, sino que trata de controlar la infección. En esto se utilizan distintos esquemas similares a la neumonía, como con mayor frecuencia se añade aminoglúcidos y también pueden administrarse por vía inhalada para así aumentar la concentración en las vías respiratorias. Ahora, con el diagnóstico de laboratorio, hay que saber que la identificación inicial de las pseudomonas es bastante directa, ya que produce pigmentos característicos, como lo mencionamos o como lo venimos mencionando durante todo el seminario, lo que hace que las colonias tengan una coloración verde amarillenta o una coloración azulada. Además, presentan
un aspecto metálico brillante y un olor afrutado típico. Estos ya los veníamos mencionando anteriormente. Específicamente, desde el punto de vista bioquímico, hay dos características principales o claves para su identificación. La primera es que no fermenta lactosa en agar McConkey y es oxidasa positiva. Eh, Específicamente hay que tener en cuenta que algunos pacientes especiales o bueno, especialmente con fibrosis quística, las cepas pueden tener un aspecto mucoide debido a la producción de alginato, lo que favorecerá su persistencia en el tracto respiratorio. Continuando con el diagnóstico, las muestras dependen del sitio de infección, por lo que pueden tomar de sangre, orina, esputo, líquido cefalorraquídeo, pus u otras secreciones. En el frotis se observan bacilos gram negativos, aunque no hay características morfológicas específicas que permitan la diferencia entre uno y otro, entre los gram negativos. Y finalmente está el cultivo. Este es específicamente el método confirmatorio. Para ello, las muestras se siembran en un agar sangre o medios diferenciales donde la Pseudomonas aeruginosa crece, aunque más lentamente que otros bacilos intestinales. La clave acá, tenemos que tener en cuenta, es que no fermenta la lactosa, lo que permite las diferencias entre una y otra, pudiendo así identificarla con mayor rapidez. Bueno, prosiguiendo, hablaremos del diagnóstico diferencial de la Pseudomonas aeruginosa. Específicamente tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico diferencial consiste en comparar signos y síntomas de distintas infecciones que pueden ser similares, pero que son causadas por distintos microorganismos. En el caso de la Pseudomonas aeruginosa, como lo venimos hablando desde el inicio, solo los medios lo vamos a tocar, tienen un periodo de incubación variable, generalmente rápido, entre 48 a 72 horas en cuadros agudos. También en cuanto al cuadro clínico se caracteriza por ectima gangrenosa, esputo verde azulado, hipotensión, estertores, disnea, fatiga intensa e incluso confusión mental. También es característico, como lo decimos bastante, que tenga un olor dulce o afrutado. Al compararlo con los otros microorganismos, como lo podemos evidenciar en la diapositiva, primero tenemos el Staphylococcus aureus, el cual se puede observar que cuentan con un periodo de incubación un poco más corto y se asocia más a abscesos con pus, fiebre, y piel escaldada con signo de Nikolsky positivo y también un dolor localizado. De igual forma está la Listeria monocytogenes, el cual el periodo de incubación es mucho más largo en comparación a las Pseudomonas y en el cuadro clínico se orientan más a afectación en el sistema nervioso central con rigidez de nuca, convulsiones y alteraciones neurológicas. Por último, tenemos la Neisseria meningitis, que se caracteriza o se presenta con un cuadro típico de meningitis. Esta se puede evidenciar una rigidez en la nuca, signo de Brudzinski positivo y petequías o púrpura posible por choque séptico. Entonces, aunque estas infecciones comparten síntomas generales similares como la fiebre. También existen características clínicas que nos orientan hacia cada una de ellas, las cuales nos ayudarán a identificarla al momento de nosotros estar con el paciente. Ahora continuamos con las complicaciones de la Pseudomonas aeruginosa. Específicamente, estas complicaciones dependen del tipo de infección que esté presentando el paciente, ya que cada una puede evolucionar de una forma distinta. Específicamente en el caso de la bacteremia, las complicaciones incluyen una alta mortalidad, ya que puede ir aproximadamente desde el 28 al 50%, además de producir un shock séptico, lesiones cutáneas necróticas como la ectima gangrenosa y en casos graves puede progresar a una falla multiorgánica. En el caso de la neumonía aguda, puede producir necrosis pulmonar,
formando distintos abscesos pulmonares, empiema pleural y la evolución hacia una insuficiencia respiratoria grave. En la otitis externa maligna puede extenderse y producir osteomelitis del hueso temporal e incluso extensión intracraneal, lo que hace que esto sea una complicación bastante seria e importante. Específicamente en la endocarditis, las principales complicaciones son la insuficiencia cardíaca y la formación de embolias sépticas. En, en las infecciones luego oculares como la queratitis, puede haber una ulceración corneal progresando a una perforación y en los casos más graves llevar a la pérdida de la visión. Y finalmente, las infecciones crónicas del aparato respiratorio como la fibrosis quística y bronquioestasias. Las complicaciones incluyen el deterioro progresivo de la función pulmonar y exacerbación recurrentes y una evolución hacia la insuficiencia respiratoria crónica. También, en cuanto a la prevención y el control de la Pseudomonas aeruginosa, es importante tener en cuenta que eliminar completamente este microorganismo del ambiente hospitalario es prácticamente imposible, ya que se encuentra de forma bastante presente, especialmente en las fuentes de agua. Por eso, las medidas de control enfocan más a prevenir la transmisión que en erradicarla. Una de las principales estrategias para evitar la contaminación, evitar o para prevenir es evitar la contaminación de equipos estériles como los utilizados de las terapias respiratorias o en máquinas de diálisis, ya que estos pueden actuar como una fuente de infección. También es bastante fundamental prevenir la contaminación cruzada entre los pacientes, lo cual depende de gran manera de la medida adecuada de lavado de manos y del cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte del personal de salud. Ha sido todo mi participación. Muchas gracias. Bueno, tengan todos un muy buen día. Este día les vamos a seguir hablando un poco sobre lo que es la listeria. A mi compañero les habló sobre lo que son las pseudomonas. Vamos a ir hablando y desarrollando lo que es el tema de la listeria, su patología, su prevención, su control, entre otras cosas. Entonces, vamos a empezar con lo que es la listeria y los vamos a ir para la diapositiva. Bueno, empezamos diciendo que la listeria es un bacilo corto, gram positivo, no formador de esporas, produce catalasis y tiene una motilidad extremo tambaleante a una temperatura de 22 a 28 grados, pero no de 37 grados. Bueno, decimos y podemos ver que la listeria monocitogenes es un microorganismo de origen alimentario que puede causar infecciones graves, sobre todo en embarazadas, en individuos, por decirlo así, inmunodeprimidos. La listeria monocitogenes es una bacteria ambiental, saprophyta y ubicua, que también es patógena para una variedad de hospedadores. Es probable que el ser humano sea un hospedador accidental de ese microorganismo y que la listeria monocitogenes es de interés no solo para el médico, sino también para los investigadores en ciencias básicas como un modelo de microorganismo patógeno intracelular que se utiliza para el estudio de los mecanismos básicos de la patogenia microbiana y de la inmunidad del hospedador. El género Listeria está formado, si no me equivoco, por 10 especies, de las que Listeria monocitogenes y Listeria ivanovi son los únicos patógenos reconocidos. La Listeria monocitogenes representa un destacado patógeno del ser humano, mientras que la Listeria ivanovi constituye lo que es en esencia un patógeno animal. La Listeria monocitogenes es un bacilo gram positivo pequeño y
no ramificado, ya también es anaeróbico facultativo, capaz de proliferar dentro de un amplio abanico de temperatura, desde 1 grado a 45 grados. Y una elevada concentración de sal. Estos bacilos, aparte que son cortos, aparecen de forma aislada, en pareja o en cadenas cortas. Se pueden confundir con Streptococcus nominae o también creo que con la Enterococcus, lo cual reviste importancia debido a confundir con Streptococcus nominae o Streptococcus. Debido a que debido a esto, la Listeria monocytogenes puede producir meningitis. Estos microorganismos son móviles a temperatura ambiente, pero no a 37 grados, y muestran una movilidad característica por viraje cuando se examina una gota del caldo de cultivo en lo que es el microscopio, ¿verdad? La Listeria monocytogenes muestra un débil B, si no me equivoco, es débil B. molicis, al crecer en placas de agar sangre de lo que es sangre de carne, de sangre de carnero. Estos rasgos diferenciales lo que es, son útiles para la identificación preliminar de Listeria. Aunque las bacterias se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, la enfermedad humana es infrecuente y está limitada a varias poblaciones bien definidas, gracias a Dios, como los neonatos, los ancianos, las mujeres embarazadas, también creo que los pacientes, creo, los pacientes con deficiencia de inmunidad celular. Luego, para hablar un poco sobre lo que es la morfología, bueno, aquí vimos una imagen en lo que es la Listeria, según la figura 22,1, que es un poco de lo que hemos venido hablando. También hablamos sobre lo que un poco más de lo de la Listeria, que es un dispositivo móvil facultativo capaz de invadir varios tipos lo que son celulares, provocar imperfección intercelular en casi todos los pacientes con infección por Listeria. Son casos esporádicos, pero se ha encontrado el origen de los brotes en la ingestión de alimentos contaminados como productos lácteos no autorizados, que vamos a ir hablándolo un poco más adelante, y perros calientes, hot dogs y carne fría también, ¿verdad? Decimos que esta, por decirlo así, como vimos que se puede, más que todo en productos vegetales, vamos a hablar un poco sobre lo que es la morfología, que esta nos dice que la Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo móvil facultativo, que es lo que vemos aquí. Entonces, lo que vimos que aparece también en carne fría, más que todo comida, pues para darles un ejemplo, en 2011 un brote de infección por Listeria se rastreó hasta melones contaminados, y en el 2012 otro brote con las mismas características se identificó con la ingestión de queso ricota, por lo mismo del queso no pasteurizado. Los dos brotes ocasionaron lo que son morbilidad y mortalidad notable en las personas infectadas. La Listeria monocytogenes también es un bacilo corto, gram positivo, no formador de esporas, que lo podemos ver en la imagen 12,2, que esta produce catalasa y tiene motilidad de extremo a extremo, tan variante a una temperatura de 22 a 28 grados, pero no de 37 grados. La prueba de mortalidad rápidamente diferencia a la Listeria de los difteroides, que son miembros de los microbiota normal de lo que es la piel. Vamos a seguir un poco con lo que es la característica del crecimiento. Para eso vamos a seguir avanzando. Tenemos las características del crecimiento y cultivo. Bueno, podemos decir que la Listeria crece bien en medios como agar con sangre de cordero al 5%, el cual muestra la pequeña zona característica de hemólisis alrededor de las colonias y por debajo de las mismas. Bueno, existen varias especies de género de Listeria. Esta Listeria
monocitogenes es importante como causa de un amplio espectro de enfermedades animales y seres humanos. La listeria monocytogenes es capaz de crecer y sobrevivir en una amplia gama de condiciones ambientales. Puede sobrevivir a temperaturas de refrigerador 4 grados bajo condiciones de pH bajo, ¿verdad? Y condiciones de alto contenido de sal, que les va a ayudar. Por lo tanto, puede superar también lo que es la preservación de alimentos y las barreras de seguridad, de manera que es un microorganismo patógeno importante transmitido en los alimentos. Pues de esto, pues, de las características de crecimiento, podemos tener que la información más reciente de los Center for Disease Control Prevention, creo que era CDC, se habría venido, indican que la listeriosis transmitida por alimentos va en descenso. No obstante, uno de los brotes más grandes y mortales de listeriosis en Estados Unidos fue de 147 casos en 28 estados y lamentablemente más de 33 muertes ocurridos en lo que fue el año 2011, en lo que les venía diciendo un poco sobre lo que son los melones contaminados provenientes de una empacadora de Colorado, perdón. Este brote subraya la naturaleza universal de este microorganismo y su potencial para contaminar con facilidad gran variedad de alimentos durante cualquier etapa de su producción. También para hablar un poco sobre lo que la característica de lo que son el cultivo, el diagnóstico se confirma únicamente tras el aislamiento del agente infeccioso a partir del líquido cefalorraquídeo, sangre, líquido amniótico, placenta, meconio, loquios, material de lavado gástrico u otros sitios infectados, ¿verdad? Bueno, puede aislarse la listeriosis monocytogenes fácilmente en los medios comunes para cultivo a partir de sitios por lo común tiene que ser estériles, ¿va? Pero es necesario de que se diferencien a estos microorganismos de otros bacilos gram positivos, en particular los listeroideos. El uso de medios de cultivo selectivos enriquecidos mejora la frecuencia de aislamiento a partir de muestras contaminadas. El examen microscopio de líquido cefalorraquídeo, el meconio, permite el diagnóstico presuntivo. Las pruebas serológicas que son poco fiables. Estas, bueno, como lo han venido hablando, que su diagnóstico se confirma tras el aislamiento del agente infeccioso, ¿verdad? Para seguir hablando, vamos a hablar un poco sobre lo que es su epidemiología y distribución. Vamos a empezar con un poco de lo que son los datos epidemiológicos, que dijimos que lo que es un poco sobre lo que es la epidemiología, que la fuente principal de la infección de estos microorganismos es el consumo de alimentos contaminados. Sin embargo, puede producirse en la transmisión entre humanos, principalmente de la madre al hijo en el útero o en el momento del nacimiento. Se estima que una proporción comprendida entre el 1 y el 5% de los individuos sanos son portadores fecales. Bueno, debido a estos microorganismos, son ubicuos, es probable que la exposición y la colonización transitoria ocurra en la mayoría de individuos. Se ha calculado que cada año se notifican alrededor de 800 infecciones en lo que es Estados Unidos. No obstante, muchas infecciones de carácter leve no se registran. Se han documentado algunos brotes extensos asociados al consumo de productos alimentarios contaminados, ¿verdad? Hay un ejemplo sobre que habla de un brote registrado en el año 1999, si no me recuerdo, que obligó a retirar 14 millones de kilogramos de carne contaminada y uno de 7 millones, si no me equivoco, de kilogramos de pavo y pollo procesado en un segundo brote que afectó a varios estados en 2000. Muchas personas estuvieron expuestas a la bacteria antes de que se llevase a cabo la retirada. La incidencia de la enfermedad es también desproporcionada en las poblaciones de alto riesgo, como los neonatos, los ancianos, las mujeres embarazadas y los pacientes con deficiencias graves de inmunidad celular. También, un poco para hablar más de la epidemiología, vimos en qué lugar es más frecuente, ¿verdad? Que ya lo hemos venido hablando. Por lo tanto, por lo general, la listeriosis monocytogenes entra al cuerpo por el tubo digestivo entre los alimentos.
La listeriosis casi siempre es lo que es esporádica, aunque existen epidemias. No hay evidencia epidemiológica ni clínica que respalde la transmisión entre personas. Pero aparte de la transmisión vertical de madre o feto o la infección transmitida por el agua, acorde con su supervivencia y replicación de temperaturas de refrigeración de Listeria monotoxogenes, a menudo se encuentran en alimentos procesados y no procesados de origen animal, vegetal, sobre todo quesos suaves, embutidos, salchichas, leche y ensalada fría. O también las frutas, los vegetales frescos, también pueden transmitir este microorganismo, como los suministros de alimentos están cada vez más centralizados y los hospederos sanos toleran bien el microorganismo. Entonces, como los hospederos sanos toleran bien el microorganismo, es probable que los brotes no sean evidentes de inmediato. La FDA de Estados Unidos, ¿verdad?, tiene una política de tolerancia cero para la Listeria monotoxogenes en alimentos que se venden listos para consumir. También vamos a ver un poco sobre lo que son las condiciones que favorecen al aparecimiento, ¿verdad? Acorde a su supervivencia y replicación, ¿verdad? A temperaturas de refrigeración. Las Listeria monotoxogenes a menudo se encuentran en alimentos, que ya lo hemos venido hablando. Y para hablar también un poco más sobre su distribución, que ya lo hablamos un poquito atrás, que es de alrededor de se hospitalizan de aproximadamente uno por cada 200.000 habitantes. Europa a menudo se relaciona con el consumo de leche o productos lácteos no pasteurizados, especialmente lo que es el queso, que ya vimos un ejemplo anteriormente. En general se manifiestan de manera esporádica, sin embargo, en años recientes se han notificado varios brotes. Cerca de 30% de casos clínicos se presentan en las 3 primeras semanas de vida. En los adultos, bueno, excluidas las mujeres embarazadas, ¿verdad?, la infección aparece especialmente después de los 40 años de edad. Se han notificado casos adquiridos en hospitales, pero también es probable que se produzcan infecciones asintomáticas en todas las edades. Pero también, aunque solo adquieren importancia durante el embarazo, pueden sobrevivir, puede sobrevenir un aborto en cualquier momento del embarazo, pero es más común la segunda mitad y la infección prenatal que se contrae durante el último trimestre de gestación, ¿verdad? Bueno, ya hablamos un poco más como los lugares con más probabilidad de infección. Vamos a hablar lo que es el reservorio. Bueno, vamos a hacer algo breve en lo que es el reservorio. Vamos a decir que el principal reservorio del microorganismo lo constituye lo que es la tierra, también lo que es el forraje, el agua, el lodo, también lo que son los granos, o más que todo semillas almacenadas, pero en sí también el agua es un reservorio muy importante mencionar. El empleo estacional de los granos ensilados, como se piensa a menudo, va seguido de lo que son una mayor incidencia de listeriosis en los animales. Entre los reservorios animales están algunos mamíferos domésticos y silvestres infectados, lo que son las aves como de corral, ¿verdad?, y las personas. El estado del portador fecal asintomático es común para el ser humano. Si mal leí, es hasta el 10% y puede ser más frecuente en trabajadores de rastros y en personal de laboratorio que manipulan cultivos de Listeria monotoxogenes. Los quesos blandos pueden favorecer la proliferación de la listeria durante su maduración y han causado brotes de lo que es la enfermedad, a diferencia de la mayoría de los agentes patógenos transmitidos por los alimentos. También la listeria tiende a multiplicarse en alimentos refrigerados que están contaminados. Vamos, aparte del reservorio, vamos a ir hablando un poco sobre lo que es el periodo de incubación, ¿verdad? Que dice que, bueno, este es un poco variable, no 100% que sí o sí va a ser así, pero un poco variable sobre que los casos se han presentado de 3 hasta 70 días después de una sola exposición a un producto sospechoso. Se calcula que la mediana del periodo de incubación es de 3 semanas, ¿verdad?
y que dice que las personas sanas expuestas a la listeria monotoxinus en alimentos pueden no enfermar a desarrollar una gastroenteritis febril leve que se autolimita en 1 a 3 días. Este desarrolla después de un periodo de incubación de 6 a 48 horas. Bueno, para hablar un poco más sobre lo que es el periodo de incubación, crece la mayoría de los medios convencionales de laboratorio, formando pequeñas colonias redondas en los medios de agar después de 1 día de incubación. Puede ser necesario usar medios selectivos o un enriquecimiento frío, almacenar la muestra en nevera durante un periodo prolongado para detectar la listeria en muestras contaminadas con bacterias de crecimiento rápido, ¿verdad? La B-hemólisis en medio de agar de sangre carnero puede servir para distinguir la listeria de otras bacterias morfológicamente parecidas. Sin embargo, la hemólisis es generalmente débil y puede no observarse inicialmente. La hemólisis se favorece mediante lo que es un cultivo de los microorganismos de la proximidad de las colonias de Staphylococcus aureus de B hemolítica, si no me equivoco. Esta hemólisis potencial se conoce como una prueba positiva de SAMP y la motilidad característica de este microorganismo es un medio líquido o en lagar semisólido. También es útil para la identificación preliminar de lo que es la listeria. Todos los bacilos compositivos que se aíslan en la sangre o en líquidos cefalorraquídeos se deben identificar para distinguir entre Corynebacterium, que es un supuesto contaminante, ¿verdad? Y lo que es la listeria. Bueno, también vamos a ir hablando sobre un poco lo que es los mecanismos de transmisibilidad, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un poco sobre lo que es el periodo de transmisibilidad, pero eso ya lo hemos venido hablando anteriormente, que las madres de los recién nacidos infectados pueden afectar el agente infeccioso con las secreciones vaginales y la orina, ¿verdad? Durante 7 a 10 días, que después del parto. Y rara vez por más tiempo las personas infectadas pueden excretar microorganismos en las heces durante varios meses. Bueno, en los mecanismos de transmisibilidad, dice aquí que se han notado brotes después de ingestión de leche cruda o contaminada, quesos blandos, hortalizas, alimentos que se venden listos para comer. Una proporción importante de lo que es casos esporádicos se debe a transmisión por alimentos. Pueden presentarse lesiones, lo que es papulosas en las manos y en los brazos también, en el contacto directo con el material infectante, ¿verdad? Bueno, para hablar un poco más sobre lo que es el mecanismo de transmisibilidad, ¿verdad? Bueno, no, esta es susceptibilidad. Vamos a volver a transmisibilidad. Bueno, para hablar un poco más de esta, podemos decir que en las infecciones no natales el microorganismo puede transmitirse de la mano del feto, en el útero durante el parto, ¿verdad? O, durante el parto, por el paso del conducto del parto infectado. De esta, rara vez se han producido epidemias en salas de recién nacidos, atribuidas al uso de equipo y materiales contaminados. La listeriosis humana es una enfermedad esporádica que se ve durante todo el año, con epidemias focales y casos esporádicos de listerias asociadas con el consumo de carne poco bien hecha. Pues más que todo los embutidos, las salchichas de pavo, también lo que son carne fría. Tenemos lo importante también, leche o queso no pasteurizado, contaminado, o vegetales crudos, mal lavados y repollo, que es lo que les quise poner algunas imágenes, debido a que acuérdense que dijimos que la listeria tiene un amplio intervalo de valores de pH, así como temperatura fría. Los alimentos con un pequeño número de microorganismos pueden presentar una notable contaminación tras un periodo prolongado de refrigeración. Si la comida no está cocinada o ha sido de manera inadecuada, por decirlo así, antes de ser consumida puede aparecer la enfermedad, aunque la infección por listeria son relativamente infrecuentes.
que es la causa principal de 7 muertes atribuidas a enfermedades de transmisión alimentaria en los Estados Unidos. Bueno, vamos a seguir hablando un poco sobre lo que es la susceptibilidad. Que en esta vamos a ver un poco que estas tanto frecuente en los fetos recién nacidos. Esto es muy susceptible porque los niños y los adultos jóvenes generalmente son resistentes, pero los mayores de 40 años de edad lo son un poco en menor grado, ¿verdad? Y en particular también las personas inmunodeficientes y los ancianos. La enfermedad suele sobreañadirse a otros trastornos debilitantes como lo que es el cáncer, el trasplante de órganos, la diabetes, la cirrosis, la infección por el VIH, entre otras, ¿verdad? Hay pocos indicios de que se adquiere inmunidad, incluso desde una infección grave y prolongada, ¿verdad? También, para seguir hablando un poco, vamos a hablar un poco sobre lo que es la patología, ¿verdad? Que nos dice aquí que está, bueno, y nos extraímos una imagen, ¿verdad?, del libro. Dice que en un cobayo embarazado se demostró que la disteria monotoxina se traslada desde los órganos maternos hasta la placenta. Sin embargo, resultó sorprendente que también se trasladara desde nuevo de la placenta a los órganos maternos, ¿verdad? Bueno, para hablar un poco más sobre esto, estos datos que vemos aquí coinciden con un modelo en que el aborto puede considerarse como una estrategia de defensa del hospedador para eliminar lo que es un nido infeccioso. Un factor esencial que determina la patogenia de Listeria monocytogenes es su hemolicima beta. La listeriosina o la YO también, LO, es una citoleucina formadora de poros y dependiente de colesterol. La YO es el principal, por decirlo así, mediador de la ruptura de la membrana fagosómica que se forma después de la fagocitosis de Listeria monocytogenes. Es probable que la YO actúe al insertarse en el fagosoma acidificante, lo que impide la modulación de la vesícula. Además, la YO actúa como un poro de translocación para una de las 2 fosfolipasas de Listeria, que también contribuyen a la lisis de vacuolas. La síntesis de actividad y de YO están controladas en múltiples niveles para asegurar que su actividad lítica se limite a las vacuolas ácidas y no afecte el citosol, ¿verdad? También las mutaciones de la YO, ¿verdad?, que influyen en su síntesis semivida citolítica o pH óptimo, producen lo que es una toxicidad antes, o sea, prematura en las células infectadas, que existe una relación inversa de lo que es entre la toxicidad y la virulencia. Bueno, podemos decir que mientras más citotóxico sea la cepa, es menos virulente en los animales. Esta relación podría parecer paradójica, pero como es un patógeno intracelular, la Listeria monocytogenes se beneficia si deja intacta a la célula hospedadora. Poco después de la exposición al citosol de la célula del mamífero, la Listeria monocytogenes produce otras proteínas de superficie. Si me equivoco, es la lacta, algo así, que media la nucleación de los filamentos de actina del hospedador para impulsar las bacterias hacia el interior de las células, entre las mismas. La AA semeja a las proteínas del hospedador de la familia de las proteínas del síndrome de Wiskov-Aldrich, que al favorecer las propiedades de nucleación de la actina del complejo AARP2-3, por consiguiente, también la Listeria monocytogenes entra en el citosol, en casi cualquier célula eucariota o estrato celular, y puede aprovechar un sistema de motilidad conservado y esencial a una base actina. Otros microorganismos patógenos tan diversos como determinadas especies de los géneros Shigella, Mycobacterium, también la Rickettsia y la especie de Burkholderia, algo así, utilizan un mecanismo de patógeno relacionado que permite la diseminación intracelular sin la exposición al medio extracelular, ¿verdad?
Bueno, también vamos a seguir hablando lo que es un poco sobre el cuadro clínico, lo que son sus signos y sus síntomas. Existen dos formas de listeriosa humana perinatal, ¿verdad? Vamos a empezar hablando sobre el síndrome de instauración inicial, abriendo lo que es el cuadro clínico, que esta es el resultado de la infección en útero y es una forma diseminada de la enfermedad que se caracteriza por una septicemia neonatal, de lesiones pustulosas y granulomas, si no me equivoco, que contienen Listeria monocytogenes en múltiples órganos. La muerte puede ocurrir antes o después del parto. Y la otra es el síndrome de inicio tardío, que esta produce la aparición de meningitis entre el nacimiento y la tercera semana de vida. A menudo es causada por el serotipo 4B y tiene una tasa de mortalidad importante. Bueno, vamos a ir hablando un poco sobre lo que son también los síntomas, ¿verdad? Para empezar a desarrollar. Las personas sanas expuestas a Listeria monocytogenes en alimentación pueden enfermar o desarrollar una gastroenteritis febril leve, que lo han venido hablando anteriormente, que se autolimita en 1 a 3 días. Este se desarrolla después de una periodo de incubación de 6 a 48 horas, que los síntomas incluyen fiebre, escalofrío, cefalea, mialgia, dolor abdominal y también lo que es diarrea. Los individuos inmunodeprimidos pueden desarrollar lo que es meningoencefalitis por listeria, bacteriemia y en casos raros, la verdad, infecciones focales. La listeriosis es una de las causas más comunes de meningitis en este grupo de pacientes, que la presentación clínica de meningitis por listeria varía gradual a fulminante y es no específico. Por lo común, los laboratorios clínicos no efectúan un cultivo lo que es sistemático de la listeria a partir de muestras de fecales y sistemáticas. Muchos antimicrobianos inhiben a la listeria in vitro. Se ha obtenido curaciones clínicas con ampicilina, eritromicina o también con lo que es trimetrón, sulfatoxazol, algo creo, administrado por vía intravenosa. La cefalosporina y los fluoroquinolonas son activos contra listeria monocitogenes. La ampicilina, que es la gentazimina, que la consumamos estos dos, suelen recomendarse para el tratamiento por la gentamicina. No entra en las células hospedadoras y puede no ser útil para tratar la infección por listeria. El fármaco de elección que podemos tener para infecciones del sistema nervioso central en el paciente que son alérgicos a la penicilina es el trimethoprim sulfametazol. Bueno, también vamos a ir hablando un poco sobre lo que son las manifestaciones clínicas que se reconocen, que tenemos lo que son, vamos a ver un poco sobre lo que son 5 tipos de infección. Tenemos la infección durante el embarazo, que está por lo general en el tercer trimestre, que corresponde a una enfermedad febril leve sin poco primaria evidente. Esta modalidad relativamente benigna para la madre puede resolverse sin tratamientos específicos. Bueno, de esta, cerca 1 de cada 5 embarazos complicados por lo que es listeriosis termina en aborto espontáneo o ovito, y los lactantes que sobrevivían tienen un riesgo alto de sufrir listeriosis neonatal clínica. También vamos a hablar un poco sobre lo que son la granulomatosis infantiséptica, que esta podemos decir nomás que es una infección neonatal adquirida dentro del útero, caracterizada por acceso diseminado de granulomas en una tasa de mortalidad. También tenemos la bacteriemia, con un síndrome de septicemia, dice que es una infección de recién nacido, adultos inmunocomprometidos, que el cuadro clínico es una enfermedad febril sin su origen reconocido, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de lo que es también lo que es la meningitis por Listeria monocytogenes, ¿verdad? Que esta afecta a lactantes menores de 2 meses, así como a personas de edad avanzada, que ocupa el tercer lugar después de la meningococo y la neumococo. Entre las causas comunes de meningitis bacteriana
El líquido cefalorraquídeo, podemos decir, ¿verdad?, que este muestra lo que es una pleocitosis neutrofílica. Los adultos con meningitis tienen a menudo lo que es inmunodeficiencia y algunos casos se han asociado con la infección por VIH y el tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumoral, como la infliximab. Bueno, también tenemos lo que les dije hace rato, antes de pasar al diagnóstico del laboratorio, lo que es rara vez se presenta en lo que son infecciones focales, como la adenitis, el acceso cerebral, la endocarditis y la otra, también la endocarditis y la artritis también. Es rara vez se presenta infecciones focales. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que es el el diagnóstico del laboratorio, que nos dice que los síntomas de la listeriosis se superponen en grado considerable a lo de las otras enfermedades infecciosas. Para el diagnóstico oportuno es necesario considerar la enfermedad con un grupo de riesgo: embarazadas, ancianos, recién nacidos, individuos inmunodeprimidos por trasplante de órganos o neoplasia maligna o tratamiento con antagonismos de TNF o glucocorticoides y pacientes con diversos trastornos médicos crónicos, entre los que se incluyen alcoholismo, diabetes, nefropatías, enfermedades reumatológicas y hepáticas. Bye. Para agregar a esto, podemos decir que la meningitis en los ancianos obligará a considerar la infección y el tratamiento por Listeria monocytogenes. La listeria en ocasiones afecta a individuos sanos, jóvenes y a mujeres no embarazadas. Los pacientes infectados con VIH corren riesgo de contraer infección. Sin embargo, la listeriosis al parecer, se evita mediante la profilaxis con trimetopil sulfamexitosol, que es un fármaco de elección, debido a otras infecciones relacionadas con el SIDA. El diagnóstico se establece de manera habitual mediante la hemocultivo, también líquido cefalorraquídeo o líquido amniótico, ¿verdad? También la listeria monocytogenes puede confundirse con difteroides o neumococos en el líquido cefalorraquídeo sometido a tinción de grano. Su reacción de tinción puede ser variable y confundirse con especies del género Haemophilus. Se ha descrito diagnóstico con reacción en cadena de polimerasas, pero no se encuentran ampliamente disponibles en los estudios serológicos que no son de utilidad clínica, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar también un poco sobre lo que es el diagnóstico diferencial. Bueno, pusimos aquí que las infecciones causadas por Listeria monocytogenes pueden manifestarse como bacteriemia, meningitis, septicemia o infección anotal, por lo que su diagnóstico diferencial debe realizarse entre otras enfermedades infecciosas que producen manifestaciones clínicas similares. Dice que según se describe en Harrison, que fue nuestro libro base, Principios de Medicina Interna, los síntomas de listeriosis pueden superponerse con las otras infecciones bacterianas, lo que hace necesario considerar diversos patógenos. El diagnóstico diferencial, cuando la infección se presenta como meningitis bacteriana, el diagnóstico diferencial incluye otros microorganismos, ¿verdad? Bueno, este incluye otros microorganismos que también pueden afectar a lo que es el sistema nervioso central. Entre los patógenos más importantes se encuentran el Streptococcus pneumoniae, Neisseria, meningitis, la influenzae, si no me equivoco, y la Streptococcus agalactiae. Además, otros bacilos gram negativos capaces de producir meningitis. Estas infecciones pueden presentarse síntomas similares como fiebre, cefalea, rigidez de nuca, alteraciones al estado mental también y signos meningios, por lo que el diagnóstico etiológico requiere confirmación microbiológica. En el caso de bacteriemia o septicemia, especialmente recién nacidos, adultos mayores o pacientes inmunocomprometidos, la listeriosis debe diferenciarse de infección sistemática causada por otros patógenos bacterianos, como lo que es la Staphylococcus aureus,
Escherichia coli y otros bacilos gram negativos entéricos que pueden producir cuadros febriles, sepsis y compromiso multisistémico. Además, el diagnóstico microbiológico, la listeria motocinogénes puede confundirse entre otros mecanismos durante la tinción de Gram, ya que puede presentar lo que es una morfología bastante variable, ¿verdad? Pero podemos decir que en algunas ocasiones puede aparecer a lo que es una neumococo, también lo que es una bacteria corniforme o alguna especie de género amifólico, lo que puede dificultar su identificación inicial en muestras clínicas como sangre o líquido cefalorraquídeo. Podemos decir que de acuerdo a un diagnóstico clínico y tratamiento, la listeriosis también puede presentarse con lo que es un poco sobre lo que es, esta puede presentarse con un poco de, no me acuerdo muy bien, pero esta puede presentarse, bueno, de acuerdo con el diagnóstico clínico de tratamiento, la listeriosis puede presentarse como infección febril, sin poco aparente en mujeres embarazadas, lo que obliga a diferenciarla de otras infecciones sistemáticas a cuadros febriles de origen bacteriano viral. Por esta razón, el diagnóstico definitivo requiere cultivo microbiológico del microorganismo en sangre, líquido cefalorraquídeo o también otras muestras clínicas, ¿verdad? Que lo que permite confirmar la presencia de lo que es la listeria monocytogenes. Vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que es el tratamiento, ¿verdad? Para ir ya un poco casi cerrando, que pusimos aquí que la amoxicilina de 8 a 12 grados al día por vía 4 divididos en 4 a 6 dosis, que se considera el tratamiento ideal. La gentamicina a razón de las 5 miligramos por kilogramo al día una vez por vía 4 o dividida en 12. Sí, experimenta sinergia con la ampicilina contra la listeria in vitro en modelos animales que se puede considerar de uso combinado durante los primeros días de tratamiento para fortalecer la erradicación de los microorganismos. Bueno, podemos decir, hablando un poco más sobre lo que es el tratamiento, que los pacientes alérgicos a la penicilina, el trimethoprim, sulfametosol, tienen excelente penetración intercelular y al líquido cefalorraquídeo. Se consideran una alternativa a lo que es apropiada y la dosis es de 10 a 20 miligramos por kilogramo al día, si no mal recuerdo, por vía 4 del componente trimethoprim. Las tasas de morbilidad y la mortalidad aún son elevadas. El tratamiento debe administrarse durante al menos 2 o 3 semanas y los tratamientos que se llevan un poco más prolongados entre 3 a 6 semanas. Se recomiendan para lo que es la meningitis, ¿verdad? En especial en personas inmunocomprometidas, ¿verdad? Bueno, también un poco hablando sobre lo que es el tratamiento, que esto ya lo hemos venido hablando un poco. Y que en este, pues, venido hablando, ¿verdad? Que también tenemos lo que son tratamientos con infecciones causadas por bacterias multisgenes, que, bueno, en el caso de antibióticos, no hay estudios clínicos que comparen antibióticos por el tratamiento de infecciones por listeria monocytogenes, ¿verdad? Los datos obtenidos de estudios realizados en vitro y en animales, así como lo de los datos de observaciones clínicas, indican que la ampicilina es el fármaco de elección. En este, aunque la penicilina también tiene actividad intensa, los adultos deben recibir ampicilina 4 en dosis alta de 2 grados cada 6 horas. De 2 gramos, perdón. Y muchos expertos recomiendan la adición de gentamicina para obtener un efecto sinérgico. Los estudios retrospectivos en grupos testigos no son concluyentes. Pero por decirlo así, un estudio
sugiere que la gentamicina podría ser lo que es inútil. La dosis recomendada combatente para la infección del sistema nervioso central y la bacteriemia. Las dosis deben reducirse en personas con infección renal, con insuficiencia renal. Un estudio, bueno, algo pequeño, sin asignación al azar, respalda una combinación de ampicilina y también lo que es TMP, SMX. Los informes de caso confirman los buenos resultados de vancomicina y mepenem y menorepenen, linoxidil, tetraciclina y el otro era macro, si no me equivoco, macrolidos. Aunque también hay informes de fracaso clínico de desarrollo de enfermedad con algunos de estos fármacos, se ha buscado lo que es una resistencia adquirida a los antibióticos, pero no se ha encontrado en grandes muestras de cepa, y las cefalosporinas no son eficaces y no deben usarse. Los recién nacidos deben recibir ampicilina y gentamicina en dosis basadas de acuerdo a su peso, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar hablando de lo que son un poco de complicaciones y pronóstico. Y pusimos aquí que muchas personas que se diagnostican y tratan pronto se recuperan por completo, pero dice que las secuelas neurológicas permanentes son frecuentes en pacientes con acceso cerebral o romboencefalitis. También, bueno, hablando de este primer punto, hay informes de infecciones focales, viscerales, oculares, en espacios peritoneales y pericardio, en huesos y articulaciones, tanto prostésicas como nativas. De 100 recién nacidos vivos tratados en una serie, el 60% se recuperó, 24% murió y 13% presentó complicaciones de largo plazo, neurológicas o degenerativas. Bueno, en la parte de la histeria, vamos a hablar sobre otro punto, se encuentran diferentes complicaciones según su estado, como embarazada, igual por déficit de enfermedad por edad, como lo que son la meningitis y meningocefalitis en adultos mayores y inmunocomprometidos. Que en esta podemos tener lo que son convulsiones y hidrocefalia. También tenemos, dice que la déficit neurológico permanente, que en esta podemos tener una alta mortalidad, ¿verdad? La sepsis neonatal, que esta es una falla multiorgánica y una mortalidad elevada. También podemos ver lo que son las secuelas neurológicas en sobrevivientes. En esta podemos tener una gastroenteritis febril, una deshidratación grave y en inmunocomprometidos puede progresar bacteria o bacteriemia o meningitis. También tenemos lo que hemos venido mencionando desde hace rato, lo que es la infección embarazada. Tenemos, en esta puede haber un aborto espontáneo, un parto prematuro, también infección neonatal grave. Bueno, para hablar un poco más sobre esto, sobre lo que es las complicaciones. Bueno, en esta les puedo decir que las complicaciones, por decirlo así, son el grado de afectación cardíaca, el sitio de la infección o la presencia de focos metastásicos de infección, también la aparición de embolias y los procesos de mediante inmunitaria determinada del embolisis de la endocarditis infecciosa. La destrucción de las válvulas cardíacas infectadas es en especial frecuente y ese aureus. Aunque puede presentarse con cualquier microorganismo y avanzar incluso después de la curación bacteriológica, la infección también puede extenderse al miocardio y causar un acceso que induce trastornos de conducción y afectación en la pared de la aorta, lo cual crea aneurismas del seno basal y la embolización periférica cerebral y miocárdica puede provocar lo que son infartos. Las embolizaciones esplénicas y renal también son frecuentes. También tenemos lo que son los
los émbolos periféricos, que pueden iniciar infecciones metastásicas o establecer en las paredes vasculares y causar lo que es un aneurismo micotóticos. La endocarditis derecha, que suele afectar la válvula tricúspide, provoca lo que son embolias pulmonares infecciosas, algunas veces con infarto y acceso pulmonar, ¿verdad? Bueno, vamos a ir hablando un poco sobre lo que es la prevención y control. Bueno, pusimos aquí un poco sobre lo que es la prevención en 2007. Pero vamos a dar una introducción. Las personas sanas deben seguir precauciones estándar para evitar la infección derivada de los alimentos, ¿verdad? Lo que son la cocción completa de carne, lavado de legumbres frescas, limpieza cuidadosa de utensilios y evitar productos lácteos no pasteurizados. Eso hay que tener mucho cuidado. Además, los individuos con riesgo de listeriosis, incluidas las embarazadas, evitarán los quesos blandos. Bueno, los quesos duros y el yogur no son un problema, por decirlo así. Y deben evitarse los quesos blandos y deben evitarse o calentar de forma meticulosa los alimentos listos para su consumo cocinado. También, para seguir hablando, perdón, me salté ante la diapositiva, hablar un poco sobre lo que es la prevención y control. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las medidas preventivas. Las medidas preventivas. Las mujeres embarazadas y las personas con deficiencia inmunitaria, que lo hemos venido a presionar desde el principio de la presentación, no deben consumir alimentos que se venden listos para comer, pescados ahumados ni quesos blandos elaborados con leche no pasteurizada. Deben calentar los alimentos sobrantes u otros comestibles, como lo pueden ser las salchichas, que hasta que hiervan. Asimismo, deben evitar el contacto con materiales que puedan ser infectantes, como los fetos abortados de animales de granja. Otra recomendación: vigilar que todos los alimentos de origen animal sean inocuos. También pasteurizar los productos lácteos en la medida de lo posible. Irradiar los quesos blandos después de su maduración, o también o vigilar los productos lácteos no pasteurizados, como quesos blandos, por medio de cultivo en la busca de estéreo. También confiscar los alimentos procesados en los que se descubra contaminación por Listeria monocytogenes. También podemos lavar cuidadosamente las verduras crudas antes de consumirlas, cocer perfectamente los alimentos crudos de origen animal, que lo hemos venido hablando de un principio, como las carnes de res, cerdo, aves de corral, más que todo la de cerdo, cocerla súper bien. Lo más práctico, ¿verdad? Lavar las manos, lavar los cuchillos, las tablas de picar, si pueden, muy recomendable tablas de madera, no de plástico. O lavarlas, ¿verdad? Después de cortar algún alimento crudo. También podemos evitar el uso de estiércol no tratado con abono para las hortalizas, muy importante. Y que los veterinarios y los granjeros deben tomar las precauciones adecuadas al manipular fetos abortados y animales enfermos o muertos, especialmente, por decirlo así, las ovejas que hayan muerto de encefalitis. Muy importante. Un poco más sobre lo que es el control del paciente y de los contactos y del ambiente inmediato, ¿verdad? La notificación a la autoridad local de salud. En muchos países es obligatoria la notificación de los casos clase 2, en otros países es obligatoria la notificación de los grupos de casos clase 4. En otros países, ¿verdad? El aislamiento, que son las precauciones de tipo entérico, las desinfecciones concurrentes, la cuarentena, bueno, esta sí no corresponde. Y bueno, la investigación de los contactos y la fuente de infección, ¿verdad? Esto sí debe importancia porque esto incluso debe analizarse frecuentemente, cada semana, la información obtenida por medio de la vigilancia epidemiológica, en especial las características de las cepas o invocos posibles de conglomerados de casos. Todo conglomerado sospechoso debe ser investigado para reconocer la exposición
una fuente común. También un tratamiento específico, que lo venía hablando, la penicilina o ampicilina, solas o combinadas con aminoglucósidos. En los pacientes alérgicos a la penicilina puede usarse la trimethoprim, sulfamethoxazol o eritromicina, que eso lo venimos hablando anteriormente. Y también las cefalosporinas, incluidas las de tercera generación, no son eficaces para el tratamiento de listeriosis clínica. En fecha reciente se han observado lo que es una resistencia a la tetracyclina. Hay que estudiar la frotis, ¿verdad?, de meconio con tinción de gran todos los recién nacidos. También las medidas en caso de epidemia, investigar la frotis para reconocer alguna fuente común de infección y prevenir la exposición posterior a dicha fuente. Y pues yo creo que eso sería todo de nuestra parte. Hasta aquí llega el tema de Pseudomonas y Listeria. Muy agradecidos por el tiempo prestado. Y esto sería todo de mi parte.